Bienvenidos al canal Astrología de la Sabiduría, queridos amigos. Jamás te dirá de forma directa que está enamorado de ti. De hecho, este signo del zodiaco puede mantener sus sentimientos ocultos durante mucho tiempo, incluso durante años, mientras guarda silencio, sintiendo por dentro un amor que parece inalcanzable. Piscis, el signo más enigmático y reservado del zodiaco, crea dentro de su mente un universo paralelo de historias románticas tan vívidas que a veces él mismo ya no distingue qué es real y qué es parte de su imaginación. Podrías estar compartiendo tu vida con un pisciano profundamente enamorado sin tener idea alguna. Mientras tú sigues con tus rutinas diarias, él observa cada uno de tus gestos, recuerda tus gustos, tus anhelos, tus penas, teje una conexión intangible que solo él percibe. Y lo más impactante, el 97% de las personas no logra notar cuando un Piscis está completamente enamorado. Lo que estás por descubrir cambiará radicalmente tu perspectiva sobre este signo de agua. Después de ver este video, te será imposible ignorar las señales sutiles que antes pasaban inadvertidas. Y ten mucho cuidado, porque lo que voy a contarte sobre la forma en que Piscis ama tiene el poder de transformar el destino de una relación. ¿Alguna vez te preguntaste por qué hay personas que parecen tener un encanto magnético que atrae a todos a su alrededor? ¿Cómo logran provocar emociones tan intensas sin hacer ningún esfuerzo aparente? El secreto está en el lenguaje no verbal que gobierna los vínculos emocionales más profundos. Y Piscis domina esta energía como nadie. Es el signo que contiene la sabiduría de todo el zodiaco, el último de la rueda astral, aquel que ha aprendido de todos los demás. Cuando un pisciano se enamora, no es simplemente alguien con interés romántico. Es como si las fuerzas del universo se alinearan para formar una conexión espiritual única. Pero cuidado, esta sensibilidad extraordinaria también tiene un lado oscuro que pocos conocen. Esa persona dulce y empática puede convertirse en un torbellino emocional si se siente herida o insegura en una relación. Y eso es apenas uno de los aspectos paradójicos que vuelven a Piscis tan cautivador y, a la vez, tan difícil de comprender. La realidad es que hay una línea muy fina entre la entrega total de un pisciano y su capacidad de desaparecer sin dejar huella cuando se siente vulnerado. Comprender estos comportamientos puede marcar la diferencia entre construir algo duradero o perder para siempre a alguien que podría haber sido tu alma gemela. Hoy voy a compartir contigo los 10 signos infalibles que revelan que un Piscis está verdaderamente enamorado. Son actitudes que ni él mismo puede evitar, por más que intente disimular lo que siente. Y lo más importante, te enseñaré qué hacer para no alejar a este signo tan intuitivo y complejo cuando finalmente decide abrirte su corazón. Todo lo que vas a descubrir viene de años de observación, estudios astrológicos profundos y testimonios reales de personas que vivieron amores intensos con piscianos. Prepárate para bucear en lo más hondo del océano zodiacal. Pero antes de revelarte esas señales secretas que indican que un pisciano se ha enamorado perdidamente, quiero invitarte a ser parte de este momento especial. Escribe ahora mismo la palabra océano en los comentarios, así sabré que realmente quieres comprender los secretos de este signo tan profundo y misterioso. Y no es una palabra cualquiera. El océano simboliza a la perfección el espíritu de Piscis, vasto, misterioso y con corrientes ocultas bajo una superficie tranquila. Si conoces a un Piscis o sospechas que uno podría estar sintiendo algo por ti, este es el momento de prestar mucha atención. Cada dato que compartiré puede ayudarte a entender conductas que antes parecían inexplicables. Y si tú eres de Piscis, prepárate para verte reflejado en muchas de las características que mencionaré. Incluso podrías descubrir aspectos tuyos que nunca habías notado. La conexión entre tú y este contenido es clave para entender la energía pisciana en toda su profundidad. Por eso, además de escribir océano, cuéntanos también cuál es tu signo. Vamos a crear una red auténtica de sabiduría astrológica en los comentarios.
Muchas veces, las combinaciones y los desafíos entre signos revelan patrones sorprendentes que pueden cambiar tu manera de vincularte. Este video nace de una investigación profunda, pero tu experiencia también es oro puro. Así que tu participación le da valor no solo a tu propio aprendizaje, sino también al de toda esta comunidad. La astrología se vuelve más poderosa cuando compartimos nuestras vivencias. Y ahora que tu energía está alineada con este contenido, vamos juntos a adentrarnos en las emociones más profundas del corazón pisciano y descubrir qué ocurre cuando este signo se enamora sin remedio. Prepárate para verdades que pueden transformar completamente tu visión sobre el amor y las relaciones. El misterio que envuelve a Piscis comienza mucho antes de que surja cualquier historia de amor. Regido por Neptuno, el planeta asociado con los sueños, las ilusiones y la espiritualidad, este signo vive en un constante vaivén entre el mundo tangible y el mundo interno de la imaginación. Muy pocas personas logran comprender que un pisciano no se limita a enamorarse, él construye una narrativa emocional donde tú eres el personaje central. Para comprender el comportamiento de Piscis cuando ama, primero es necesario adentrarnos en la esencia misma de este signo tan profundo y malinterpretado. Imagina un alma que no solo percibe sus propias emociones, sino que también absorbe las emociones de quienes lo rodean. Esta es la experiencia diaria de alguien nacido bajo el signo de Piscis. Al carecer de los filtros emocionales que protegen a la mayoría de las personas, el pisciano camina por el mundo como una antena sensible, captando las alegrías, tristezas y deseos más sutiles que otros ni siquiera son capaces de identificar conscientemente. Por eso, cuando ama, Piscis no solo te conoce, te percibe en niveles que ni tú misma has explorado. La travesía amorosa de Piscis está marcada por contrastes intensos. Como último signo del zodiaco, contiene en su interior fragmentos de todos los signos anteriores. La disciplina de Capricornio, la inventiva de Acuario, la intensidad emocional de Escorpio. Todos estos aspectos se entrelazan en el corazón pisciano, dándole una capacidad de amar que va más allá de lo ordinario. Sin embargo, precisamente por esa riqueza interior, expresar lo que siente se convierte en un desafío. Piscis no solo teme el rechazo, teme que su profundidad emocional sea demasiado abrumadora para la persona que ama. Desde pequeños, muchos piscianos crecen escuchando que sienten demasiado o que viven en las nubes. Estos mensajes terminan creando capas de protección que, en el terreno del amor, se manifiestan como actitudes ambiguas. Cuando Piscis ama, desea entregarse por completo, pero al mismo tiempo busca refugio en las aguas profundas de su mundo interior. Esa dualidad se hace presente en cada vínculo romántico que inicia. Su forma de cortejar es tan sutil que muchas veces pasa desapercibida. A diferencia de signos como Aries o Leo, que son más expresivos, Piscis prefiere crear conexiones pequeñas pero significativas. Envía mensajes que parecen inocentes, pero están llenos de intención. Lanza preguntas que van directo al alma. Sostiene miradas que duran solo un segundo más de lo habitual. Cada uno de estos gestos es como una ola suave que, con el tiempo, va dando forma a la playa de una relación naciente. Una de las cualidades más únicas de Piscis enamorado es su impresionante capacidad para adaptarse. Casi sin darse cuenta, empieza a sincronizar su energía con la tuya. Ajusta su forma de hablar, sus hábitos, incluso sus intereses, buscando una sintonía perfecta. No lo hace para agradar ni por inseguridad. Para Piscis, esto es amar, una manera de decir te comprendo sin necesidad de pronunciar palabra alguna. Esta habilidad para transformarse a menudo lo descoloca a él mismo, pues puede llegar a perder de vista dónde terminan sus límites y dónde comienzan los de la persona que ama. En el universo emocional de Piscis, el tiempo se percibe de forma distinta. Mientras que otros signos suelen seguir una evolución progresiva en sus sentimientos, Piscis puede pasar de una atracción inicial a una entrega profunda en cuestión de días. Y lo contrario también es cierto, puede mantener vivo un amor silencioso durante años sin revelar lo que siente.
Esta percepción del tiempo se debe a que Piscis no mide el amor por su duración, sino por la intensidad emocional y el significado de los momentos compartidos. Una faceta poco conocida de Piscis enamorado es su prodigiosa memoria afectiva. Guarda con nitidez cada palabra que dijiste, cada gesto, cada instante especial que compartieron. Una charla que para ti fue solo una anécdota sin importancia, puede haber sido una experiencia reveladora para él, cargada de emociones que se quedarán grabadas en su corazón por mucho tiempo. Piscis revive esos momentos en su mente una y otra vez, los magnifica, los analiza, les encuentra significados ocultos y conexiones invisibles, como si cada recuerdo fuera una pieza clave en el rompecabezas de lo que siente. Hay una vulnerabilidad casi dolorosa en un Piscis que se permite amar de verdad. Debajo de su aparente dulzura se oculta un miedo profundo, no solo al rechazo, sino a ser malinterpretado en lo más esencial de su ser. El mayor temor de un pisciano enamorado es abrir su alma, mostrar la profundidad de su amor y descubrir que la otra persona solo se mueve en la superficie. Ese temor a no ser correspondido en la misma medida lo lleva a crear pequeñas pruebas sutiles para evaluar si estás dispuesta a sumergirte tan hondo como él. A medida que el amor crece dentro de él, Piscis empieza a integrarte en su universo interior. Te convierte en protagonista de sus fantasías, en figura central de sus pensamientos más íntimos, en interlocutora de conversaciones imaginarias que sostiene consigo mismo. Para muchos Piscis, ese mundo interno no solo es real, a veces, es incluso más vivido que la realidad misma. Por eso, una mirada perdida, una sonrisa que aparece sin razón, un suspiro aparentemente sin sentido, pueden ser señales claras de un Piscis completamente enamorado. La luna tiene un poder profundo sobre sus aguas internas. Durante la luna llena, sus emociones se intensifican y le resulta casi imposible contenerlas. Es en esos días cuando es más probable que, sin querer, se le escapen señales, miradas que duran más, roces accidentales, o mensajes que llevan una carga emocional más evidente. Observar estos cambios sutiles, y cómo se sincronizan con los ciclos lunares, puede ser una clave reveladora de lo que realmente siente por ti. Y ahora sí, ha llegado el momento de descubrir los 10 signos infalibles que delatan a un Piscis completamente enamorado. Estas señales son tan particulares que funcionan como una huella digital emocional única de este signo de agua. Incluso el Piscis más reservado no puede ocultarlas por completo cuando su corazón está involucrado. Presta mucha atención, porque algunas de estas señales son tan delicadas que podrían pasar desapercibidas para quien no sabe dónde mirar. La primera señal es esa mirada flotante que se cruza con la tuya y luego se escapa rápidamente. Piscis lucha por mantener el contacto visual cuando está enamorado, no porque no le intereses, sino porque sentir tanto de golpe puede ser abrumador para él. Cuando sus ojos se encuentran con los tuyos, algo dentro de él se activa. Es como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Verás ese patrón, te observa con intensidad, como si quisiera grabarse cada detalle de tu rostro, pero luego desvía la mirada, solo para volver segundos después. Ese vaivén de sus ojos es el reflejo exacto de su lucha interna entre el deseo de acercarse y el miedo a ser demasiado transparente. La segunda señal es una explosión creativa súbita, completamente enfocada en ti. Piscis ya es creativo por naturaleza, pero cuando se enamora, esa creatividad se convierte en una vía directa de expresión emocional. Puede enviarte canciones que dicen exactamente lo que siente, recomendarte una película que narra una historia parecida a la de ustedes, o incluso crear algo desde cero, una playlist, un poema, un dibujo aparentemente casual. Estas no son simples expresiones artísticas, son mensajes codificados. Formas de decir esto es lo que siento cuando las palabras todavía no están listas para salir. La tercera señal es una sensibilidad extraordinaria hacia tu estado emocional. Un Piscis enamorado desarrolla una percepción casi mágica, nota variaciones en tu voz, en tu postura, en cómo respiras. No necesitas contarle que estás mal, él ya lo sabe. Y no solo lo sabe,
actúa. Llega con lo que justo necesitas, un abrazo, un consejo, un silencio amoroso. Este nivel de empatía es tan exacto que muchas veces se siente como si leyera tu mente. La cuarta señal es lo que llamo presencia fantasma. Piscis empieza a aparecer en tu vida de formas aparentemente casuales, como si el universo lo pusiera justo donde tú estás. Tal vez lo encuentras en tus lugares favoritos, en eventos que solo mencionaste una vez, o se conecta justo cuando tú estás más activa en línea. No es que te esté vigilando. Es su alma, guiada por un lazo invisible, que lo lleva una y otra vez a orbitar cerca de ti. Es una atracción emocional tan fuerte que lo impulsa a estar donde tú estás, incluso si él no entiende bien por qué. El pisciano crea encuentros que parecen obra del destino, pero en realidad son escenas cuidadosamente orquestadas por su corazón apasionado. El quinto signo se manifiesta a través de un comportamiento aparentemente contradictorio, el famoso vaivén entre el acercamiento y el alejamiento. Cuando las emociones se intensifican demasiado, Piscis necesita alejarse temporalmente para procesarlas. Un día puede estar completamente presente, enviando mensajes, compartiendo pensamientos profundos, construyendo momentos de intimidad y al día siguiente, parecer distante, como si se hubiera sumergido en las profundidades de su océano interior. Pero no es un juego. No es manipulación. Es el flujo natural de sus mareas emocionales. Para no ahogarse en su propio mar interno, Piscis necesita retirarse y respirar bajo el agua de sus propios sentimientos. Si tienes paciencia, siempre volverá, con el alma aún más entregada. El sexto signo es la comunicación simbólica y onírica. Piscis vive en el reino de los sueños, y cuando está enamorado, su lenguaje se vuelve aún más místico. Comienza a hablarte de sueños en los que apareces, menciona señales del universo que casualmente los involucran a ambos, comenta sobre sincronicidades, números repetidos, canciones que suenan en momentos exactos. Para él, todo tiene un significado. Todo es un mensaje. Y tú te conviertes en parte esencial de ese diálogo entre su alma y el cosmos. Esta forma simbólica de comunicarse es su manera de expresar lo que las palabras no pueden. Es como si te dijera, lo que siento es tan grande, que solo el universo puede ayudarme a explicarlo. El séptimo signo es su generosidad ilimitada y desinteresada. Cuando Piscis ama, se entrega sin reservas. Regala cosas pequeñas pero profundamente simbólicas, una piedra que recogió pensando en ti, una carta escrita a mano, una canción grabada con su voz. Nada de lo que da tiene un precio monetario, pero todo lo que entrega lleva un pedazo de su alma. Y no se trata solo de objetos. Te ofrece su tiempo, su atención completa, su ayuda cuando ni siquiera la pediste. No lleva la cuenta, no espera reciprocidad inmediata. Porque para él, amar es dar y fundirse contigo a través de esos gestos. El octavo signo es su vulnerabilidad selectiva, esa que solo se revela contigo. Piscis, aunque parezca abierto y emocional, suele proteger su verdadero corazón tras múltiples capas. Pero cuando se enamora, comienza a bajarlas, solo contigo. Te confiesa miedos que jamás contó. Te habla de sueños escondidos, heridas del pasado, fragmentos íntimos de su historia que no comparte con nadie más. Y lo hace de forma inesperada, en un susurro al atardecer, en un mensaje enviado a la medianoche, en una mirada que dice más que 1000 palabras. Esa confianza es un regalo sagrado. Es una invitación a entrar a su templo interior. El noveno signo es su memoria emocional, que roza lo sobrenatural. Aunque Piscis puede olvidar citas o tareas cotidianas, cuando se trata de ti, su mente se convierte en un archivo vivo. Recuerda cómo ibas vestida en su primer sueño contigo. Guarda frases tuyas que dijiste sin pensar, conoce tus gustos más pequeños. No lo hace para impresionarte. Lo hace porque cada momento contigo lo marca, lo transforma, lo toca. Tu existencia deja una huella indeleble en su alma.
Y el 10º signo, tal vez el más revelador de todos, es la transformación de su cuerpo y energía cuando está cerca de ti. Es sutil, pero mágica. Su voz cambia, se suaviza, se vuelve música. Sus gestos se tornan más armónicos, sus ojos brillan con otra luz. Incluso su presencia física se vuelve más etérea, como si flotara levemente sobre el mundo. Es su cuerpo expresando lo que su boca todavía no se atreve a decir. Es la vibración de su ser respondiendo a la energía de tu alma. Aislados, estos comportamientos podrían parecer simples coincidencias. Pero cuando comienzas a notar varios de ellos manifestándose con constancia, estás frente a un Piscis que ya no puede contener las mareas emocionales que lo arrastran hacia ti. Y es ahí donde todo cambia, porque lo que estás viendo no son simples gestos, son manifestaciones puras de un alma enamorada que no sabe, ni quiere, ocultarse. Lo más poderoso de estos signos es que no pasan por el filtro de la lógica. No son estrategias ni juegos. Son expresiones auténticas de un sentimiento tan grande que necesita encontrar caminos alternativos para salir, cuando las palabras ya no bastan. Ahora que sabes cómo se comporta un Piscis enamorado, es vital que comprendas la magnitud de lo que has descubierto. Esto va mucho más allá de una simple curiosidad astrológica. Este conocimiento tiene el poder de transformar radicalmente la forma en que te relacionas con este signo tan mágico y profundo. Porque cuando un Piscis abre su corazón ante ti, no es simplemente alguien que se está enamorando. Es un universo entero que decide entrelazarse contigo. Él no ama por partes. No te entrega solo una versión de sí mismo. Cuando ama, lo hace con el cuerpo, el alma, la mente y el espíritu. No hay fronteras entre lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual. Todo se funde en una experiencia única, envolvente, trascendental. Ganar el corazón de un Piscis es como recibir un tesoro sagrado. Ganas a un amante, a un confidente, a un artista, a un soñador y a un compañero espiritual, todo en una sola alma. Pero ese regalo viene con una responsabilidad emocional enorme. Porque la sensibilidad de Piscis no tiene filtro. Funciona como un amplificador emocional. Las alegrías más pequeñas se sienten inmensas, pero lo mismo ocurre con las heridas. Una promesa no cumplida, una palabra dicha sin pensar o una contradicción en tu energía puede ser suficiente para que él se retraiga profundamente. No por debilidad, sino porque siente el doble de lo que otros apenas perciben. Por eso, si deseas tener una relación genuina con un pisciano, necesitas cultivar una autenticidad emocional constante. Con él no sirven las máscaras. Piscis lo ve todo. Lo siente todo. Y lo comprende, incluso antes de que tú lo comprendas. Pero ¿sabes qué es lo más asombroso? La forma en que Piscis te ve a ti. No ve solo tu cuerpo o tu personalidad social. Ve tus sueños, tus miedos, tu potencial. Ve ese talento dormido, esa herida no sanada, esa luz que a veces tú misma dudas que exista. Y no lo hace desde la idealización, sino desde una intuición casi divina. En su corazón, tú ya eres todo lo que puedes llegar a ser. Estar con un Piscis es tener constantemente frente a ti un espejo luminoso que te recuerda quién eres en tu forma más elevada. Te inspira a crecer, no porque te lo exija, sino porque él ya cree en ti, incluso cuando tú no lo haces. Muchos subestiman a Piscis por su adaptabilidad. Piensan que cambia por debilidad, que no tiene una identidad firme. Pero la verdad es otra, solo alguien con una identidad muy fuerte puede fluir entre mundos sin perderse. Cuando Piscis cambia para estar contigo, no está fingiendo. Está amando. Está creando un puente entre tu mundo y el suyo. Está fusionando realidades para que ambos puedan bailar en armonía. Y aquí viene uno de los secretos más profundos del amor pisciano, su naturaleza atemporal. Mientras otros signos aman en el ahora, Piscis ama en todas las dimensiones del tiempo.
puede recordar un momento de conexión 5 años después con la misma intensidad emocional. Puede sentir que un amor nunca terminó, solo cambió de forma. Por eso, para muchos Piscis, dejar ir a alguien no es olvidar, es transformar el amor en un recuerdo eterno, en una melodía suave que sigue sonando en su alma. Por eso, si tienes el privilegio de ser amada por un Piscis, no lo tomes a la ligera. Estás siendo amada por un corazón que trasciende esta realidad, por un alma que ha amado antes y amará después, por un espíritu que busca fusionarse contigo más allá del tiempo, del espacio y de las palabras. Para quienes desean construir una relación duradera con un Piscis, la comunicación clara y compasiva es absolutamente esencial. Este signo a menudo habita un mundo de silencios significativos, de gestos sutiles y emociones que no siempre se traducen en palabras. Y aunque eso lo hace intensamente mágico, también puede provocar malentendidos si no se cultiva el diálogo abierto. Aprende a expresar lo que sientes con honestidad, pero con suavidad. Confirma lo que entendieron ambos, valida sus emociones, no dejes temas importantes en el limbo de las suposiciones. Piscis valora profundamente a quienes pueden caminar con equilibrio entre el lenguaje claro del mundo físico y las corrientes intuitivas del mundo emocional. El amor de un Piscis es un regalo sagrado en estos tiempos donde las relaciones a menudo se han vuelto fugaces y superficiales. Cuando un pisciano te elige, no lo hace a la ligera. Está abriendo un portal hacia su alma, ofreciéndote una experiencia de conexión que va mucho más allá de lo romántico. Está proponiéndote un viaje transformador de autodescubrimiento mutuo, que puede durar toda la vida, y aún así seguir revelando nuevas profundidades cada día. Esa capacidad de renovación constante es uno de los mayores tesoros del amor pisciano. Una relación que nunca se estanca, siempre fluyendo, siempre expandiéndose, como el agua que lo rige. Ahora que tienes este mapa hacia el corazón de Piscis, úsalo con respeto, con conciencia, no como una herramienta para controlar, sino como una guía para conectar desde lo más puro. Porque el verdadero privilegio de ser amado por un Piscis no es solo sentir la intensidad de su amor, sino ser transformado por él. Descubrir en ti mismo una dimensión emocional que no sabías que existía. Si reconociste varios de estos signos en el comportamiento de un pisciano en tu vida, quizás el universo te está enviando una señal clara. Una conexión especial que merece ser escuchada y explorada. No te quedes con este conocimiento solo para ti. Comparte este video con alguien que esté viviendo algo parecido o que simplemente ame descifrar los misterios de los signos. Porque cuando compartimos sabiduría, ampliamos la conciencia colectiva. Y ahora quiero invitarte a algo muy especial. Deja en los comentarios una experiencia personal. ¿Has vivido alguna de estas señales con un Piscis? ¿Cómo lo descubriste? ¿Qué pasó después? ¿Y si tú eres Piscis, te reconociste en estas descripciones? Tu historia puede ser la clave que alguien más necesita para entender su propio rompecabezas emocional. Recuerda siempre, la astrología no es un destino fijo. Es una brújula. Una herramienta para despertar tu conciencia, entenderte y entender al otro desde un lugar más profundo y amoroso. Si este contenido tocó tu corazón, suscríbete ahora a Astrología de la Sabiduría, dale like y deja tu comentario. Y atención, si este video llega a 6000 likes, vamos a publicar un especial increíble sobre cómo manifestar abundancia y prosperidad según tu signo zodiacal. Porque el conocimiento es poder, pero el conocimiento aplicado con intención es magia. Gracias por estar aquí. Gracias por mirar con el corazón. Nos vemos en el próximo viaje cósmico.